Marcial Maciel dañó profundamente a sus propios hijos durante 8 años. Sus hijos no sabían que era sacerdote. Les dijo que se llamaba José González, que era hombre de negocios, que viajaba mucho por trabajo. Ellos le creyeron durante toda su infancia, durante toda su adolescencia, hasta el día en que su madre caminaba por una calle de Tijuana y vio una portada de revista que le cambió la vida entera en 3 segundos. Pero eso no fue lo más perturbador. Lo más perturbador fue lo que pasó después, cuando el shock se fue y empezaron a recordar cosas que de niños no tenían nombre. El Vaticano lo supo durante 49 años. No movió un solo papel, 60 menores dañados, 5 identidades paralelas, un imperio educativo valuado en 25.000 millones de euros y una habitación en el sur de la Ciudad de México que llevaba 67 años sellada detrás de una puerta de acero. Esta madrugada alguien la abrió. Son las 4:12 de la mañana. 2 camionetas negras sin placas visibles detienen su marcha sobre un adoquín húmedo. El motor diésel se apaga, pero el olor a combustible quemado se queda flotando en el aire frío de Tlalpan, como si no quisiera irse. El primer hombre en bajar trae chamarra negra, sin chaleco antibalas visible, con la calma de quien ya ha abierto muchas puertas que no debían abrirse. Detrás de él descienden 11 elementos con equipo forense, 2 peritos documentales, un cerrajero especializado, un fotógrafo judicial. La puerta principal de la propiedad es de madera oscura y pesada, con un escudo de armas que el tiempo ya casi borró por completo. El cerrajero necesita 40 segundos. Cuando la puerta cede, lo primero que golpea no es la oscuridad, sino el olor. Humedad acumulada durante décadas, papel mojado, algo orgánico que lleva años descomponiéndose en silencio sin que nadie lo escuche. La linterna ilumina un pasillo largo con vitrales emplomados cubiertos de una capa gruesa de polvo gris. Este lugar fue lujoso alguna vez. Este lugar fue la Quinta Pacelli. La razón del operativo es una denuncia anónima recibida 3 semanas antes. Un exintegrante de 74 años asegura que en 1959, cuando el Vaticano investigó a Maciel por primera vez y lo absolvió sin consecuencias, la cúpula de la congregación selló una habitación dentro de la enfermería de la propiedad. Nadie la ha abierto desde entonces. 67 años. Antes de contarte lo que encontraron adentro, piensa en una sola pregunta. ¿Cuántos niños crees que pasaron por esta propiedad en 6 décadas? Pon tu número donde puedas. El equipo lleva 23 minutos dentro de la quinta cuando un perito grita desde el segundo piso. Están en lo que fue la enfermería. Hay un armario metálico empotrado en la pared. Detrás del armario, una puerta de acero con doble cerradura. El cerrajero necesita 11 minutos. Cuando la puerta cede por fin, el primer hombre en entrar lo hace despacio, mirando todo antes de tocar nada. La habitación mide 3 metros por 4. No tiene ventanas. Hay estantes de metal oxidado con cajas de cartón apiladas con cuidado y sobre una mesa de exploración médica cubierta con una sábana amarillenta que alguna vez fue blanca. Hay una caja de madera con un candado pequeño. La caja se abre. Adentro hay 23 frasquitos de cristal con tapa de rosca. Están vacíos, pero las etiquetas tienen fechas y nombres. Nombres de niños. Fechas que van de 1948 a 1955. 23 frasquitos, 23 nombres, 23 vidas que alguien consideró necesario registrar con letra cuidadosa y guardar bajo llave durante 6 décadas. Esos frasquitos coinciden con algo que un hombre llamado Juan José Vaca declaró ante notario público muchos años después. Vaca dijo que Maciel solicitaba muestras biológicas a los niños usando la excusa de análisis médicos que supuestamente iban a ayudar a un compañero enfermo,
Otro hombre, José Antonio Pérez Olvera, añadió un detalle que hace más difícil respirar cuando lo escuchas. Maciel le dijo que un prestigioso médico especialista de Madrid necesitaba esa muestra para curar a su hermano. Le inventó un médico, le inventó una enfermedad, le hizo creer al niño que estaba haciendo un acto de caridad. Un sacerdote manipulando a niños de 12 años diciéndoles que era caridad, y guardando los frasquitos con nombre y fecha como si llevara un inventario de bodega. Eso fue lo primero que encontraron en esa habitación. Espérate, porque lo segundo cambia todo. En el mismo cuarto, en el estante más alto, hay una caja de metal gris. Dentro de ella, un sobre manila sellado con cinta adhesiva vieja que el tiempo había vuelto café. Cuando se abre con guantes, adentro hay 5 credenciales de elector y 3 pasaportes. Todos tienen la misma cara. Ninguno tiene el mismo nombre. Marcial Maciel degollado, Raúl Rivas, Jaime Alberto González Ramírez, Juan Rivas, José González. La misma cara, 5 vidas, 5 identidades completas con domicilios distintos, ocupaciones distintas, estados civiles distintos. Un sacerdote que predicaba la obediencia y la pureza de vida tenía 5 existencias paralelas con documentación oficial para cada una de ellas. Pero eso tampoco era lo más perturbador de lo que había en esa habitación. Hay un tercer objeto que nadie ha tocado todavía. Está en el estante del fondo, un sobre grueso sellado con lacre rojo. Tiene una fecha escrita a mano en la esquina superior, 1959. El hombre que lo ve lo deja ahí por ahora. Sabe que primero necesita entender qué estaba protegiendo ese sello. Hoy vas a saber 4 cosas que casi nadie te ha contado sobre Marcial Maciel. Primero, ¿de dónde sacó su primer millón, siendo un seminarista sin herencia que había sido expulsado de su propio seminario y que no tenía un peso? Segundo, y esto es lo que más duele, ¿qué hizo Juan Pablo II cuando le pusieron las pruebas en el escritorio? Tercero, ¿qué pasó la noche en que los hijos de Maciel descubrieron que su padre los había lastimado y que ni siquiera se llamaba como ellos creían toda su vida? Y cuarto, esto no te lo esperas. ¿Qué ocurrió en su lecho de muerte que hizo que los sacerdotes presentes salieran de esa habitación sin poder hablar? Te aviso cuando llegue cada una. Nuestro Padre, así lo llamaban los niños que ingresaban a la congregación. Nuestro Padre desde el primer día. Recuerda esas 2 palabras. Las vas a escuchar 2 veces más en esta historia y cada vez van a doler diferente. Arturo Jurado tenía 9 años cuando su madre lo dejó en la Quinta Pacelli. Vivía en Salvatierra, Guanajuato, familia humilde, casa pequeña. Maciel había ido personalmente al pueblo a reclutar. Su método era siempre el mismo. Llegaba a las comunidades, se presentaba como sacerdote, visitaba las casas donde había niños que le interesaban. Les prometía a las madres que sus hijos estudiarían gratis en la mejor institución de México. Les mostraba fotografías de la quinta, la alberca, los jardines cuidados, el teatro con vitrales de colores. La madre de Arturo dudó. No quería separarse de su hijo de 9 años. Maciel le dijo que si no lo dejaba ir, ella sería responsable de negarle a su hijo la vocación que Dios le había dado. Usó la fe de esa mujer como herramienta de manipulación. La madre cedió. Le entregó a su hijo a un depredador y regresó a su casa convencida de que lo estaba protegiendo. En 1947, Juan José Vaca llegó de noche a la quinta con sus padres. Tenía 10 años. Su madre lo abrazó en la puerta y le dijo que iba a estar bien, que lo estaban dejando con un santo. El niño vio los jardines iluminados, la alberca que brillaba bajo los faroles, el teatro con sus vitrales. Pensó que era un palacio. Lo llevaron a un dormitorio. Estaba solo.
Era la primera noche de su vida lejos de su familia. Lloró en silencio porque en la congregación estaba prohibido mostrar debilidad. Tenía 10 años y ya le habían enseñado que llorar era pecado. Esa misma noche, Maciel entró a su cuarto. Vaca lo contó décadas después, con una precisión que solo tienen los recuerdos que uno nunca logra borrar. Dijo que Maciel se sentó en su cama, le tocó el cabello y le dijo que estaba ahí para enseñarle. Después lo tocó de manera inapropiada. Vaca dijo que se quedó completamente paralizado, que sabía que algo muy malo estaba pasando, pero no podía ponerle nombre a qué era exactamente, que caminó de vuelta a su cama como si estuviera dormido, que no durmió esa noche. Tenía 10 años, y el hombre al que 60.000 personas llamarían nuestro padre acababa de hacerle daño por primera vez. Ahora piensa en lo que venía después de esa primera noche, porque Maciel no actuaba una sola vez y desaparecía. Construía un sistema. A la mañana siguiente, el niño se despertaba y entraba a un mundo diseñado con precisión para que no pudiera hablar, para que no pudiera escapar, para que no pudiera siquiera entender lo que le estaba pasando. La quinta tenía un reglamento que los exintegrantes describen como asfixiante. Cada minuto del día estaba programado con exactitud milimétrica. Cómo comer, cómo caminar, cómo reír. No podían mirarse al espejo al lavarse los dientes. No podían sostener la mirada de otras personas. No podían hablar entre ellos sobre lo que sentían. Estaba prohibido escribir cartas a la familia sin supervisión. Estaba prohibido recibir visitas sin permiso expreso, y Maciel controlaba todos los permisos sin excepción. Si un niño quería ver a su madre, tenía que pedirle autorización al mismo hombre que lo había lastimado la noche anterior. Y había algo más, algo que convierte el daño en una arquitectura de control casi perfecta. Maciel les decía a los niños que lo que pasaba en la enfermería era un secreto entre ellos y Dios, que si lo contaban estarían cometiendo un pecado grave, que él tenía autorización directa del Papa para hacer lo que hacía. Les daba la absolución después de cada episodio de abuso. Los absolvía del pecado que él mismo les imponía. Eso es un delito canónico que se llama absolución del cómplice. Significa que un sacerdote perdona a su propia víctima del pecado que él mismo cometió. Y es exactamente lo que Maciel practicó durante décadas, convirtiendo a los niños en cómplices involuntarios de su propio daño, haciéndoles creer que ellos también eran responsables de algo que no podían ni nombrar. José Barba lo recordó de esta manera. Entramos como niños creyendo que íbamos a ser sacerdotes y salimos como adultos rotos que tardaron 30 años en encontrar las palabras para decir lo que nos hicieron. 30 años de silencio, 3 décadas cargando algo para lo que un niño de 12 años no tiene vocabulario. Pero antes de seguir con lo que les hizo a esos niños, necesitas entender cómo llegó Maciel a tener esa propiedad. Porque un sacerdote de 27 años, sin herencia, sin familia adinerada, expulsado de un seminario en Veracruz, no compra una quinta con alberca y lago artificial en Tlalpan con el dinero de las limosnas dominicales. En 1997, un hombre de 62 años, llamado José Barba, se sentó frente a un periodista en Connecticut y pronunció algo que llevaba 4 décadas guardándose en el cuerpo como una piedra. Maciel me hizo daño cuando yo era un niño en esa quinta. Esas palabras iban a sacudir al hombre más poderoso de la Iglesia Católica en México. Pero para entender por qué Barba tardó 4 décadas en pronunciarlas, tienes que volver a un rancho en Michoacán con un nombre que no se olvida fácilmente. El rancho se llamaba Poca Sangre. Ahí nació Marcial Maciel en 1920 en Cotija, Michoacán. Familia de militares y religiosos, 3 tíos obispos.
Pero la casa era violenta. Sus hermanos mayores lo golpeaban con sogas, lo insultaban. Hay testimonios de que a los 10 años sufrió agresiones graves por parte de trabajadores de la propiedad de su padre. Sus propios hermanos lo maltrataron más cuando lo supieron, no por compasión hacia él, sino por desprecio. El hermano mayor, Francisco, nunca creyó en la vocación de Marcial. Cuando la congregación ya era una fuerza poderosa e influyente, Francisco seguía diciendo en privado que todo era una farsa construida sobre mentiras. ¿Qué sabía Francisco que nadie más quería saber? La madre lo sacó de esa casa. Lo mandó con un tío obispo en Veracruz, Rafael Guisa Arias. Ese tío fue canonizado años después, declarado santo por el Vaticano. Recuerda ese dato con cuidado. Un santo de la Iglesia Católica fue quien le abrió la puerta del seminario al mayor agresor de menores en la historia moderna de esa misma institución. Maciel fue expulsado de ese seminario. Pasó por 3 diócesis más. Lo recibían por los apellidos de su familia, no por ninguna vocación genuina. En 1941, a los 21 años, convenció a 13 adolescentes de entre 14 y 17 años de formar un grupo religioso. Los llamó primero Misioneros del Sagrado Corazón. Después lo rebautizó, Legión de Cristo. El dato que casi nunca se menciona es que desde el primer año ya había denuncias formales. En 1945, el padre de un niño llamado Francisco de la Isla denunció ante el obispo de Cuernavaca conductas gravemente inapropiadas de Maciel hacia su hijo en más de 10 ocasiones. Maciel tenía 25 años. Ya era agresor, ya era sacerdote y nadie hizo absolutamente nada. La denuncia se archivó. El niño quedó solo. Maciel siguió. Ahora la pregunta del dinero, que es la que nadie contestó entonces y que sigue sin respuesta completa hoy. Maciel no tenía herencia, no tenía familia rica, pero tenía algo bastante más peligroso que el dinero. Un carisma que sus contemporáneos describían como hipnótico, magnético, imposible de ignorar en una habitación. En los años 40 se acercó a las viudas adineradas, a las señoras de Polanco y la Roma que tenían fortunas y culpa en proporciones iguales. Y no se acercó a los empresarios, se acercó a sus esposas. Una mujer llamada Talita Retes fue la benefactora que le abrió las puertas de la élite mexicana. Sin ella, es probable que Maciel hubiera muerto pidiendo limosna en una parroquia de provincia. Un día Maciel organizó un evento público con invitados cuidadosamente seleccionados. Le pidió a un empresario de apellido Barroso que le entregara un cheque de 50,000 pesos delante de todos los presentes. Una cifra enorme para la época, suficiente para impresionar a cualquiera. Los invitados lo vieron. Pensaron que si un hombre de negocio serio confiaba tanto en ese sacerdote joven, ellos también podían hacerlo. Empezaron a donar. Lo que ninguno sabía es que el cheque era prestado. Maciel lo devolvió a Barroso esa misma noche, en privado, una vez que el espectáculo había cumplido su función. Fue un montaje completo, una estafa ejecutada frente a las narices de todos, sin que nadie lo notara. Ese día recaudó más de 1,000,000 de pesos. Con ese dinero compró la Quinta Pacheli, la propiedad de una manzana completa en Tlalpan, que había pertenecido al líder sindical Manuel Morones. Un sacerdote de 28 años que había defraudado a sus propios fieles para adquirir la propiedad donde iba a dañar niños durante la siguiente década. A los 34 años, Maciel ya controlaba propiedades en 3 países distintos: la Quinta Pacheli, en México, un seminario en un antiguo hotel de aguas termales en Ontaneda, España, con piscina y balnearios, y un terreno de 20,000 metros cuadrados en Roma, donde construyó el Colegio Máximo, sede central de la congregación.
En 1954 fundó además el Colegio Cumbres en el poniente de la Ciudad de México. Un sacerdote sin fortuna personal controlaba un imperio inmobiliario en 3 continentes en menos de 15 años. La pregunta que nadie respondió entonces sigue sin respuesta satisfactoria. ¿De dónde salía el dinero real? Las limosnas no compran un terreno de 20.000 metros en Roma. Las donaciones de viudas no financian 3 propiedades en 3 países de manera simultánea. Hay un testimonio que lo cambia todo. José Domínguez, integrante de los primeros años de la congregación, declaró ante los líderes actuales, en enero de 2020, que él personalmente cruzó la frontera entre Francia y España en los años 50, transportando sustancias ilegales pegadas al cuerpo por orden directa de Maciel. José Barba estaba presente cuando Domínguez lo contó. Barba observó la reacción del director de la congregación. El hombre se quedó quieto como una estatua. No dijo una palabra, no preguntó nada, no lo negó. Y ese silencio, dijo Barba, fue una confesión. Porque si alguien te acusa de crímenes graves delante de testigos y tu respuesta es el silencio absoluto, es porque ya lo sabías desde antes. Lo que viene después explica por qué esa habitación de la enfermería estuvo sellada 67 años. El equipo forense ha terminado de catalogar el contenido del cuarto. Son 214 objetos en total, pero hay uno que detuvo todo. En el fondo del armario donde estaban los frasquitos, hay un cuaderno de contabilidad con pasta negra. Las primeras páginas tienen columnas de números y nombres de donantes escritos con una letra pequeña y cuidadosa. Las últimas páginas tienen algo distinto. Cantidades en dólares, fechas de envío, nombres de bancos extranjeros y un código que se repite en varias entradas. Las iniciales CJNG, Bermudas. Aquí viene lo primero que te prometí. ¿De dónde sacó su primer millón? No fue solo el montaje del cheque. Maciel construyó un sistema que funcionó durante 60 años sin que nadie lo cuestionara en voz alta. Reclutaba niños de familias humildes con la promesa de educarlos de manera gratuita. Los padres firmaban un documento de cesión de custodia que en la práctica le daba a Maciel autoridad total sobre el menor, más autoridad que los propios padres en muchos aspectos prácticos. Después, esos mismos niños, ya adolescentes, eran enviados a pedir limosna en iglesias de México y Europa. José Barba recordó que en los años 50 él personalmente pidió dinero en parroquias de España siendo un niño de 13 años. Lo que recaudaban iba directamente a las cuentas que Maciel controlaba. Niños pidiendo limosna en la calle para financiar las propiedades de quien los dañaba. Niños que no sabían leer un estado de cuenta bancario financiando un imperio inmobiliario que cruzaba el Atlántico. A eso súmale las donaciones de las familias ricas que Maciel cultivaba personalmente con una dedicación casi científica. Las colegiaturas del Colegio Cumbres, los ingresos de la Universidad Anáhuac que fundó después, y la red completa que la congregación construiría con el tiempo. 145 colegios, 9 universidades, 21 institutos en 40 países, 166.000 estudiantes, 600 millones de dólares al año en ingresos operativos. Ese cuaderno de contabilidad con pasta negra es la primera página de un imperio que hoy vale más de 25.000 millones de euros. Y empezó con un cheque prestado, una estafa a viudas bien vestidas y niños mandados a mendigar en países que no eran el suyo. Ahora sabes algo que la mayoría de la gente no sabe. El dinero de Maciel no vino del cielo. Vino de un fraude fundacional, de la explotación sistemática de menores y, si el testimonio de Domínguez es verdadero, del tráfico de sustancias ilegales. Y sobre esa base se construyó una de las instituciones educativas más grandes de América Latina.
la misma donde hoy muchas familias llevan a sus hijos cada mañana. Ahora necesitas entender la relación que lo protegió durante medio siglo completo, porque Maciel no sobrevivió 60 años dañando niños porque fuera excepcionalmente inteligente. Los inteligentes también caen. Maciel sobrevivió porque tenía un protector que estaba por encima de cualquier ley humana concebible. En 1956, 4 obispos mexicanos enviaron un informe a Roma diciéndole al Vaticano que Maciel consumía sustancias controladas, específicamente dolantina, un derivado sintético de la morfina, y que existían señalamientos graves y documentados de conductas inapropiadas contra seminaristas menores de edad. El Vaticano abrió una investigación formal. Suspendieron a Maciel como superior de la congregación. Lo apartaron temporalmente del cargo, entrevistaron a miembros de la institución. Federico Domínguez, secretario personal de Maciel, y el padre Luis Ferreira entregaron informes detallados sobre lo que habían visto con sus propios ojos. Había material más que suficiente para destruir definitivamente a Maciel. Y en 1959 lo absolvieron. Lo reinstalaron. Le devolvieron el poder como si nada hubiera ocurrido. Ese fue el año que sellaron la habitación de la enfermería en la Quinta Pacelli. Piensa en la secuencia con cuidado. El Vaticano investiga, encuentra evidencia, suspende a Maciel y después lo absuelve. Y alguien toma la decisión de guardar la evidencia física en una habitación, cerrarla con puerta de acero y sellarla con lacre. ¿Quién dio esa orden? El propio Maciel, alguien en Roma, el obispo de Cuernavaca que firmó el informe original. Esa pregunta no tiene respuesta todavía, pero el sobresellado que está esperando sobre esa mesa puede tenerla. Ahora la segunda parte del blindaje, la más difícil de escuchar para cualquier católico mexicano. Karol Wojtyła se convirtió en papa en 1978. Lo llamaron Juan Pablo II. Para millones de mexicanos fue casi un santo en vida, una figura de autoridad moral sin comparación. Visitó México en 5 ocasiones distintas. Las multitudes lloraban al verlo pasar. Las abuelas guardaban su fotografía junto a la Virgen de Guadalupe en el mismo altar. Era el Papa del pueblo, el Papa de los pobres, el Papa de la esperanza, y era el protector personal de Marcial Maciel. Para cuando Juan Pablo II llegó al trono pontificio, Maciel ya controlaba una de las congregaciones más ricas, más disciplinadas y más organizadas del mundo católico. Y el Papa necesitaba exactamente lo que Maciel ofrecía: dinero en abundancia, vocaciones sacerdotales, jóvenes dispuestos a obedecer en una época en que los seminarios se vaciaban en toda Europa, un ejército de creyentes organizados y absolutamente obedientes. Maciel le daba todo eso y lo hacía con eficiencia corporativa. El pacto no fue escrito porque no necesitaba serlo. Funcionaba con la fluidez de un acuerdo comercial bien estructurado. Juan Pablo II le dio a Maciel acceso directo al Vaticano. Lo recibía en audiencias privadas, lo sentaba a su derecha en ceremonias públicas transmitidas a todo el mundo. Le permitía usar el nombre del Papa como escudo personal ante cualquier cuestionamiento que surgiera. En 1991, el Papa ordenó personalmente 60 nuevos sacerdotes de la congregación en la Basílica de San Pedro. 60 sacerdotes formados dentro de un sistema creado por quien dañaba menores, ordenados por el Papa en persona, ante las cámaras del mundo entero. Y mientras tanto, Maciel construía su propia leyenda con la misma precisión que construía todo lo demás. Publicó un libro llamado El Salterio de mis días, 98 meditaciones espirituales que se convirtieron en el texto de cabecera de todos los integrantes de la congregación. Lo leían cada mañana, como si fuera escritura sagrada, como si cada palabra emanara de una mente iluminada.
Años después, se descubrió que más del 80% del texto era plagiado, copiado casi palabra por palabra de un libro escrito en 1956 por un abogado católico español llamado Luis Lucía. El fundador de la congregación, el hombre que predicaba la verdad absoluta y la integridad como valores supremos, no fue capaz ni de escribir su propio libro de oraciones. Durante 40 años, miles de sacerdotes rezaron cada mañana con palabras robadas por un hombre que les robaba todo lo demás. Ahora escucha este dato porque es uno que la prensa mexicana casi nunca menciona. El secretario personal de Juan Pablo II, el cardenal Stanislao Dziwisz, era uno de los hombres que Maciel cultivaba con mayor cuidado y dedicación. Dziwisz era el guardián del Papa, decidía quién lo veía y quién no, quién llegaba a sus audiencias y quién se quedaba en el pasillo. Maciel le remodeló su departamento privado en Roma. El costo de esa remodelación fue de casi $2 millones. $2 millones para comprar el acceso al hombre que controlaba el acceso al Papa. Maciel identificaba las necesidades y debilidades de cada persona que requería, las cultivaba con paciencia y las convertía en deuda de lealtad permanente. Era un sistema de pagos irregulares disfrazado de generosidad cristiana y funcionaba con una eficiencia que haría envidia a cualquier corporación. Tú probablemente conoces la versión cómoda, que Juan Pablo II fue engañado, que Maciel lo manipuló como a todos los demás, que el Papa era un hombre genuinamente bueno rodeado de gente mala que lo usaba. Es la versión que no te obliga a cuestionar a una figura que muchos todavía veneran. Pero los hechos dicen algo diferente. En 1997, 8 exintegrantes encabezados por José Barba, doctor en filosofía que había sido víctima de Maciel en los años 50, hicieron pública su denuncia en el Hartford Courant de Connecticut. En 1998, presentaron una denuncia canónica formal ante la Congregación para la Doctrina de la Fe y escribieron una carta directamente a Juan Pablo II, describiendo con detalle lo que Maciel les había hecho cuando eran niños. No recibieron respuesta de ningún tipo. Escribieron otra carta, esta vez redactada en polaco, para asegurarse de que el Papa pudiera leerla sin pasar por intermediarios que pudieran filtrarla o retenerla. Nada. Se reunieron con el cardenal Ratzinger, que dirigía la congregación. Se reunieron con el cardenal Angelo Sodano, secretario de Estado. Barba declaró años después que ambos sabían perfectamente lo que Maciel hacía y lo encubrían de manera activa y deliberada. Sodano no les concedió ni una audiencia completa, y mientras esas víctimas mendigaban justicia recorriendo los pasillos del Vaticano como fantasmas sin nombre, el 5 de diciembre de 1994, Juan Pablo II firmó y envió una carta pública felicitando a Maciel por sus 50 años de sacerdocio. Lo llamó Guía Eficaz de la Juventud. Guía Eficaz de la Juventud. Eso fue lo que partió en dos a José Barba. Si el Papa llamaba Guía de la Juventud al hombre que lo dañó cuando era un niño, entonces algo estaba profundamente descompuesto en el centro mismo de la institución. No en los márgenes, no en la periferia, en el centro. Y ese mismo año de 1994, mientras el Papa firmaba esa carta de felicitación pública, Maciel estaba en Hamilton, Bermudas, estableciendo la Sociedad International Volunteer Services a través de un despacho local, una empresa fantasma para canalizar los cuantiosos ingresos de su imperio educativo a un paraíso fiscal donde no pagaran impuestos. El mismo día que el Papa lo felicitaba frente al mundo, Maciel movía dinero de manera irregular. Y a los niños que se atrevieron a denunciarlo los llamaron mentirosos, calumniadores, enemigos de la fe.
A Juan José Vaca lo despidieron de su trabajo como profesor porque los representantes de la congregación presionaron a la universidad donde trabajaba, diciéndoles que era un difamador que atacaba a un hombre santo. Y eso conecta directamente con las 5 identidades que encontraron en ese sobre Manila, porque cada uno de esos nombres tenía una mujer y una familia detrás. Mientras el Vaticano lo protegía y las víctimas suplicaban justicia en 3 continentes distintos, Maciel vivía otras vidas en paralelo, literalmente, con documentos de identidad para cada una. En los años 70 conoció a una mujer en Tijuana llamada Blanca Estela Lara Gutiérrez. No le dijo que era sacerdote. Le dijo que se llamaba José González, que era hombre de negocios, que viajaba mucho por razones de trabajo. Tuvieron una relación que duró años. Blanca le dio 2 hijos, Raúl y Cristian González Lara. Los niños crecieron creyendo que su padre era un empresario que los quería, pero que nunca podía quedarse mucho tiempo. En otro lugar, otra mujer, Norma Hilda Baños, de Acapulco. Maciel la conoció cuando ella tenía 15 años. 15. A otra le dijo que era agente de inteligencia. A otra que era empresario del sector energético. Le daba a cada una versión distinta de sí mismo, con nombre diferente, historia diferente, documentos diferentes. 5 nombres documentados, al menos 3 mujeres confirmadas, hijos en 4 países. Un sacerdote que predicaba la vida casta desde el púlpito todos los domingos tenía más familias simultáneas que la mayoría de los hombres que lo escuchaban desde las bancas. Maciel visitaba a estas familias como cualquier padre de familia. Se quitaba la sotana, se ponía ropa civil, viajaba con pasaportes distintos según el destino. Sus secretarios personales en la congregación lo sabían. Le compraban los boletos, le preparaban los documentos, le conseguían los departamentos donde vivía cada identidad. El número 2 de la congregación, Luis Garza Medina, perteneciente a la familia Garza Sada, propietarios del Grupo Alfa y una de las fortunas industriales más grandes de México, coordinaba toda la estructura financiera que hacía posibles esas vidas paralelas. Recuerda ese nombre. Garza Medina va a volver en esta historia, y cuando vuelva vas a entender por qué 295 millones de dólares desaparecieron en 20 días. Nuestro padre. Así seguían llamándolo 60.000 integrantes en 40 países, mientras él tenía una familia distinta en cada zona horaria. Hay un detalle en las identificaciones que encontraron que nadie había visto a primera vista. En el reverso de la credencial que dice José González, hay una dirección escrita a mano con tinta azul desteñida por el tiempo. Es una dirección en Tijuana. Y debajo de esa dirección, con otra letra más pequeña y cuidadosa, 2 nombres, Raúl, Cristian, los nombres de los hijos que no sabían cómo se llamaba su padre. Maciel cargaba esa credencial con la dirección de su familia secreta y los nombres de sus hijos, escritos en el reverso. Un sacerdote que vivía en seminarios, rodeado de personas que lo veneraban como a un santo, caminaba con los nombres de los hijos que escondía del mundo en el bolsillo interior de su sotana, y nadie lo revisó, nadie lo cuestionó, nadie abrió esa caja en 67 años. Aquí viene lo segundo que te prometí, lo que hizo Juan Pablo II cuando le pusieron las pruebas en el escritorio. La respuesta corta es nada. No hizo nada, pero la respuesta larga es bastante peor que nada. El cardenal Ratzinger, que después sería Benedicto XVI, tenía el expediente completo desde 1998. Las denuncias de las 8 víctimas, los testimonios notariados en California, Florida, Nueva York, Oaxaca, Nuevo León, declaraciones juradas con detalles que ningún adulto inventa después de décadas. Le comunicó a las víctimas que Maciel no sería procesado por su avanzada edad. Pero la razón real la reveló Barba años después.
Ratzinger no se atrevió a actuar porque Juan Pablo II defendía personalmente a Maciel. El Papa había convertido al fundador de la congregación en el emblema visible de su proyecto de nueva evangelización mundial. Cuestionar a Maciel era cuestionar al Papa, y nadie en el Vaticano se atrevía a hacer eso. El resultado fue que 8 hombres que habían sido dañados de niños fueron silenciados para proteger la imagen de un pontífice, y 49 años de impunidad se acumularon sobre los que ya llevaba Maciel desde 1959. Hay un detalle en el sobre sellado que cambia la escala de todo. El lacre tiene 2 capas. La de abajo es más oscura, más vieja. La de arriba es más clara, más reciente. Alguien abrió este sobre después de que fue sellado originalmente. Lo leyó con cuidado y lo volvió a cerrar con cera nueva sobre la vieja. Eso significa que al menos una persona, además de quien lo selló en 1959, sabe exactamente lo que dice este documento. Esa persona tomó la decisión de que nadie más debía saberlo, y nunca habló. En la esquina inferior derecha del reverso hay un sello redondo con tinta morada, medio borrado por el tiempo. Es el sello de la Nunciatura Apostólica de México, la representación diplomática del Vaticano en el país. Eso significa que este documento no se quedó en Cuernavaca, viajó, llegó a manos de la Nunciatura, Roma lo vio, Roma lo leyó, Roma lo devolvió, y alguien lo trajo de vuelta a esta habitación y lo selló otra vez. ¿Te parece normal que una institución que predica la protección de los inocentes tenga un mecanismo perfeccionado durante siglos para proteger a quienes dañan a los inocentes? Piensa en tu parroquia. Piensa en el sacerdote que celebra misa los domingos. Las familias que mandaron a sus hijos con Maciel también confiaban en su sacerdote. También creían que la iglesia era el lugar más seguro del mundo para un niño. El sistema está diseñado estructuralmente para que sigas creyendo eso. Porque cuando algo sale mal, la denuncia no va a un tribunal civil, va al obispo. Y el obispo no llama a la policía, traslada al sacerdote a otra diócesis. La denuncia se entierra en un archivo que por ley canónica solo el obispo puede abrir. La víctima se queda sola. Eso fue exactamente lo que les pasó a Barba, a Vaca, a Espinosa, a los 8 que denunciaron en 1997. Los llamaron mentirosos, les destruyeron las carreras, a uno lo despidieron de su trabajo. El sistema no falló. El sistema funcionó exactamente como estaba diseñado para funcionar. Maciel lo perfeccionó a una escala que nadie había visto antes. No era un sacerdote de pueblo que dañaba a un monaguillo. Era el director general de una corporación religiosa multinacional con presencia en 40 países y $600 millones al año en ingresos. Cuando las víctimas denunciaron, la congregación contrató abogados en 3 países para enfrentarlas legalmente. Cuando el Vaticano finalmente ordenó intervenir la institución en 2010, la cúpula tardó exactamente 20 días en montar una estructura financiera en Nueva Zelanda para esconder $295 millones. 20 días para ocultar casi 300 millones. Eso no lo hace una iglesia. Eso lo hace una corporación con un departamento legal que ya tenía el plan preparado con anticipación. Y Maciel no fue el único. La propia congregación reconoció en 2019 que 33 de sus sacerdotes tuvieron conductas inapropiadas contra 175 menores. 33 casos documentados en una sola congregación. Si en cualquier empresa 33 empleados cometieran el mismo delito sistemáticamente, la cerrarían sin más. A la congregación no la cerraron. Le dieron una segunda oportunidad. ¿De verdad crees que eso terminó? El Colegio Cumbres sigue abierto.
La Universidad Anáhuac tiene más de 30.000 estudiantes activos hoy. Cada uno paga colegiaturas que fluyen hacia una estructura financiera que Maciel diseñó y que la institución perfeccionó después de su muerte. En México operan más de 20 escuelas vinculadas a esa congregación. Cada mañana, miles de familias dejan a sus hijos en la puerta de un colegio fundado por un hombre que dañaba niños en una enfermería. El dinero de esas colegiaturas sigue circulando por los mismos canales y el mecanismo que protegió a 33 casos documentados sigue en el mismo lugar donde siempre estuvo. Antes de que escuches lo que dice ese sobre, necesitas saber cómo terminó Maciel, porque la muerte de este hombre es tan perturbadora como todo lo que la precedió. Es abril de 2005. Juan Pablo II acaba de morir. Millones de personas lloran en Roma, en México, en todo el mundo católico. Pero en un departamento del barrio de Prati, un grupo de dirigentes de alto rango de la congregación no está de luto. Está haciendo cálculos, porque saben que con la muerte del Papa se murió el escudo personal de Maciel y ahora toda la estructura está expuesta. El nuevo Papa es Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, el mismo que tenía el expediente, el mismo que no actuó mientras vivió Juan Pablo II. Pero ahora el obstáculo se fue. En mayo de 2006, Benedicto ordena que Maciel se retire a una vida de oración y penitencia, sin juicio eclesiástico formal, sin condena, sin quitarle el título sacerdotal, solo retiro. Es la primera vez en 65 años de carrera que alguien le dice que no a Marcial Maciel de una manera que tiene consecuencias mínimamente reales. Y la sanción es irse a descansar. La penitencia de Maciel se cumplió en una mansión en Jacksonville, Florida. $800,000 de valor de mercado, campo de golf, lago privado, 11 integrantes de la congregación asignados exclusivamente para atenderlo. El hombre condenado a penitencia vivía como un millonario jubilado en el estado más soleado de Estados Unidos. Recibía una suma mensual generosa para gastos personales. Viajaba por Europa con sus familias secretas. En 2005 fue fotografiado con Norma Hilda Baños y su hija en la isla de Capri, Italia, en vacaciones familiares sin ningún disimulo, oración y penitencia. Y es enero de 2008. Maciel tiene 87 años y un diagnóstico de cáncer de páncreas. Los médicos le han impuesto una dieta estricta, pero una noche pide un helado de vainilla. Porque Maciel, durante toda su vida, hizo exactamente lo que quiso sin importar las consecuencias para nadie, incluyendo para sí mismo. Le dan el helado, se descompensa, el deterioro se acelera con rapidez, lo trasladan a un hospital en Miami que los integrantes de la congregación eligieron por su discreción y su distancia de los medios. Y en ese hospital ocurre algo que ningún integrante esperaba. Algo que destruye en una sola escena 67 años de imagen cuidadosamente construida. Las dos Normas aparecen sin avisar. Norma Hilda Baños, la mujer de Acapulco, madre de su hija, la que Maciel conoció cuando ella tenía 15 años, y otra mujer de su vida secreta. Entran a la habitación del enfermo terminal, se instalan junto a su cama, lo tocan, le hablan con ternura genuina, lo cuidan como lo que son, las mujeres de su vida real, no de su vida pública. Los 3 sacerdotes de la congregación que están presentes en esa habitación se quedan paralizados, porque ahí, en ese cuarto de hospital en Miami, las 2 realidades de Maciel se encuentran por primera vez en el mismo espacio físico. La vida religiosa y las relaciones ocultas en el mismo cuarto. El celibato predicado y la paternidad escondida respirando el mismo aire en la misma habitación. Los representantes de la congregación le dicen que tiene que irse con ellos, que su lugar es con la institución, que eso es lo correcto. Maciel los mira desde la cama.
Ya no es el líder carismático de las audiencias vaticanas. Es un anciano enfermo que sabe que le quedan días y que ya no tiene nada que perder al decir la verdad. Y dice con una claridad que nadie en esa habitación olvida: quiero quedarme con estas mujeres, no con mis sacerdotes, no con la congregación, con ellas. Un sacerdote que predicó la vida consagrada durante 67 años, en su última decisión consciente, elige a las mujeres con las que vivió en secreto por sobre los sacerdotes que lo adoraron durante toda su vida. Lo regresan a Jacksonville. Su estado se deteriora día a día. No asiste a misa. Los integrantes que lo cuidan notan algo que los perturba profundamente. Maciel ha dejado de rezar. No quiere ver crucifijos en su habitación. Uno de los sacerdotes presentes declaró después que Maciel mostraba algo parecido al rechazo ante los símbolos religiosos. El hombre que fundó una congregación basada en la obediencia absoluta a Dios, en sus últimos días de vida consciente, no quería escuchar el nombre de ese Dios. La mañana del 30 de enero de 2008, la casa de Jacksonville se llena de personas. En la habitación de Maciel se reúnen el director general de la congregación, el vicario general y cerebro financiero de la institución, el secretario general, las dos mujeres de su vida secreta, un hombre a quien Maciel le había encargado un fideicomiso para sus hijos, su secretario personal, un superior regional y un hombre que ninguno esperaba ver en esa casa, un exorcista. Los representantes de la congregación habían tomado una decisión sobre lo que estaban presenciando. Decidieron que la razón por la que Maciel rechazaba a Dios no era la culpa acumulada durante décadas. No era la vergüenza terminal. No era la lucidez brutal de un hombre que sabe que vivió construyendo mentiras sobre mentiras. Decidieron que era posesión demoníaca. Era mucho más cómodo culpar a una fuerza externa que admitir que el fundador de su congregación era exactamente lo que las víctimas llevaban décadas diciendo que era: un depredador, un mentiroso, alguien que nunca creyó en una sola palabra de lo que predicaba. Le hicieron un exorcismo en esa habitación de Jacksonville, con las mujeres secretas y los sacerdotes presentes simultáneamente, mientras un exorcista recitaba las oraciones de liberación sobre un anciano de 87 años que se negaba a confesar sus crímenes. Según las fuentes que estuvieron presentes, Maciel reaccionó de manera agitada. Su cuerpo se movió con violencia. Algunos dijeron después que presentó convulsiones. El diagnóstico de la congregación fue posesión demoníaca, no el cáncer terminal, no el remordimiento, no la lucidez que tiene quien sabe que desperdició su vida destruyendo la de otros. La posesión era más cómoda que la verdad. Maciel murió esa noche, el 30 de enero de 2008, sin absolución sacramental, sin arrepentimiento expresado, sin reconocer uno solo de los cientos de crímenes que cometió. Lo que ocurrió en esa habitación en las horas finales hizo que los sacerdotes presentes salieran sin poder hablar con coherencia. Ninguno ha dado jamás una versión completa de lo que vieron. Solo fragmentos, solo silencios que dicen más que las palabras, solo la certeza de que el hombre al que llamaron nuestro padre durante 67 años murió rechazando al Dios que decía representar. Su cuerpo fue trasladado a Cotija, Michoacán, su pueblo natal, el pueblo del rancho Poca Sangre, donde nació. Lo enterraron ahí. La congregación le había preparado un mausoleo en Roma, calculando que moriría con honores pontificios. Pero después de la sanción de Benedicto nadie se atrevió a usarlo. El mayor agresor de menores en la historia moderna de la Iglesia Católica terminó enterrado en el mismo pueblo del que su madre lo sacó 80 años antes para salvarlo de la violencia de su propia casa.
y eso conecta directamente con lo que el sobre sellado con lacre rojo revela. El sobre ya está abierto sobre la mesa de exploración médica, la misma mesa donde Maciel llevaba a los niños a la enfermería con cualquier pretexto. El perito ha extraído las hojas con pinzas de metal. Son 11 páginas escritas a máquina en papel membretado de la diócesis de Cuernavaca, con correcciones a mano en tinta negra. Es un informe dirigido a la Sagrada Congregación de Religiosos del Vaticano. Fecha: octubre de 1958. Es el informe original de la investigación canónica que Roma abrió contra Maciel en 1956. La primera página se lee en silencio durante un momento largo. Después se lee en voz alta una sola línea para que quede en el registro formal. Una línea. El acusado reconoce los hechos y solicita perdón bajo el argumento de padecer una enfermedad que lo obliga a buscar alivio físico con los menores a su cargo. Solo se escucha el goteo de una tubería vieja en algún lugar de la quinta. Nadie habla. En el margen de la segunda página hay una anotación escrita a mano con tinta diferente al resto del documento. Parece añadida después, en un momento distinto. Dice: remitido y archivado, sin firma, sin fecha. 2 palabras que cerraron el expediente y abrieron 49 años más de impunidad sin límite. El informe describe que los investigadores entrevistaron a varios seminaristas que confirmaron exactamente el mismo patrón de conducta: la enfermería, la noche, la excusa médica, el frasquito, siempre el mismo procedimiento, como una rutina que Maciel repetía de manera idéntica con cada generación de niños que llegaba a la quinta. Los investigadores del Vaticano lo documentaron todo en 1958. Todo. Y después archivaron el documento en un sobre con lacre rojo y lo dejaron en la habitación que la congregación selló. El informe establece que Maciel admitió ante los investigadores eclesiásticos que tenía conductas inapropiadas con los menores en la enfermería de la quinta y en otros centros de la congregación, y que lo justificó como una necesidad médica derivada de dolores crónicos. La misma mentira que les decía a los niños, la misma historia de los frasquitos y los análisis médicos y la enfermedad del compañero que nunca existió. Se la dijo al Vaticano con las mismas palabras que usaba con los niños de 12 años, y el Vaticano no solo la aceptó, la archivó, la selló y en 1959 le devolvió a Maciel el control total de la congregación. 49 años. Desde 1959 hasta 2008. 49 años en los que Roma supo que Maciel había confesado. 49 años en los que cada niño que ingresó a un seminario de esa congregación, a un Cumbres, a una Anáhuac, fue una víctima potencial de un sistema que el Vaticano pudo haber desmantelado en 1959 y eligió activamente proteger. Ahora sabes algo que casi nadie sabe. Maciel confesó en 1956. El Vaticano lo supo, lo absolvió y le permitió continuar 49 años más destruyendo vidas con total impunidad. Si le mandas este dato a alguien mañana y te responde que no puede ser posible, dile que busque los informes de Federico Domínguez y Luis Ferreira de 1956. Los nombres están ahí. Las fechas están ahí. La verdad siempre estuvo ahí, solo que alguien la encerró detrás de una puerta de acero en una habitación sin ventanas. Aquí viene lo tercero que te prometí. Si eres padre o madre, esto te va a costar escucharlo. En 1997, en Tijuana, Blanca Estela Lara Gutiérrez caminaba por una calle cualquiera. Pasó frente a un puesto de periódicos y vio una revista. En la portada había una fotografía de un sacerdote católico. Lo reconoció de inmediato y sin ninguna duda.
Era la cara de José González, el hombre con el que había tenido una relación durante años, el padre de sus hijos, Raúl y Cristian. Pero debajo de la fotografía no decía José González, decía Marcial Maciel Degollado, fundador de la Legión de Cristo. Blanca se quedó inmóvil en la banqueta. Su pareja, el padre de sus hijos, era un sacerdote. No cualquier sacerdote. El líder de una de las congregaciones más poderosas y económicamente influyentes del mundo católico. Los hijos se enteraron después, pero eso no fue lo peor. Lo peor vino cuando el shock inicial pasó y empezaron a recordar cosas que de niños no tenían nombre, que de niños no podían nombrar porque no existía en su vocabulario una palabra para lo que les habían hecho. Raúl y Cristian González Lara declararon en 2010 ante las cámaras de Carmen Aristegui que Marcial Maciel tuvo conductas de abuso sexual hacia ellos durante 8 años. Su propio padre, el hombre que los engendró bajo un nombre falso, el hombre que les mintió sobre quién era, sobre qué hacía, sobre absolutamente todo lo que era. Ese hombre los dañó durante 8 años de su infancia y ellos no tuvieron palabras para decirlo hasta que fueron adultos y descubrieron la verdadera identidad de ese hombre en la portada de una revista en un puesto de periódicos. Piensa en lo que se siente, tener 10 años y que tu padre te haga algo que no comprendes. Crecer cargando un peso sin nombre, un peso que existe pero que no puedes describir porque no tienes el vocabulario para hacerlo. Y a los 30 años descubrir que tu padre no se llama como tú creías durante toda tu vida, que es un sacerdote famoso con decenas de víctimas documentadas y que lo que te hizo a ti tiene un nombre legal y un código penal y que nadie va a pagar por ello porque él ya está muerto y la institución que lo protegió lo sabía todo desde 1956. Los hijos presentaron su testimonio con grabaciones que incluían cartas escritas a mano por Maciel. El rector de la Universidad Anáhuac reconoció públicamente que la letra era la del fundador de la congregación. No quedaba margen de duda. Maciel mantuvo una familia entera bajo una identidad completamente falsa y dañó a los hijos que él mismo engendró. Nuestro Padre. Ahora dime si esas 2 palabras suenan igual que la primera vez que las escuchaste. Aquí viene lo cuarto, lo que todavía no tiene respuesta completa. Cuando el Vaticano intervino la congregación en 2010, la cúpula tardó exactamente 20 días en esconder $295 millones en fideicomisos creados en Nueva Zelanda. Luis Garza Medina, el número 2 de Maciel, de la familia Garza Sada, propietarios del Grupo Alfa, montó la estructura completa. Bancos suizos, sociedades en Reino Unido, inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. El dinero de las colegiaturas que familias mexicanas pagan en el Cumbres y en la Anáhuac, viajando a paraísos fiscales antes de que Roma pudiera tocarlo. Cuando los Paradise Papers lo destaparon en 2017, el vocero de la congregación dijo que esas empresas habían sido cerradas cuando Maciel era administrador general. El detalle que olvidó mencionar es que Maciel murió en 2008 y los fideicomisos se crearon en 2010, 2 años después de su muerte. La congregación mintió. Los Pandora Papers lo confirmaron en 2021. El dinero ya estaba distribuido en 4 continentes. Pero la pregunta que te vas a llevar a dormir no es dónde están los 295 millones. La pregunta es otra. Maciel tuvo 5 identidades documentadas, 3 mujeres confirmadas, 6 hijos conocidos. Pero la palabra clave es conocidos, porque esas son las familias que se descubrieron, las que salieron a la luz, porque una mujer vio una revista en un puesto de periódicos en Tijuana. ¿Cuántas familias más existen que no vieron esa revista? ¿Cuántas mujeres en otros países siguen creyendo que su pareja era un empresario del sector energético o un agente de inteligencia gubernamental?
¿Cuántos hijos de Maciel están vivos hoy sin saber quién fue realmente su padre? ¿Y cuántos de esos hijos cargan recuerdos que todavía no tienen nombre? Nuestro padre, así lo llamaban, el padre que dañó a decenas de menores, el padre que dañó a sus propios hijos, el padre que confesó ante el Vaticano y fue absuelto, el padre que murió pidiendo un helado de vainilla en una mansión de Florida mientras un exorcista le rezaba encima y él se negaba a pedir perdón. Nuestro padre, la Quinta Pacelli, fue sellada como escena activa de investigación. Los 214 objetos fueron trasladados bajo cadena de custodia rigurosa. El informe de 1958 fue clasificado como documento de relevancia histórica. La congregación no emitió ningún comunicado, no contestó llamadas de ningún medio, no publicó nada en sus plataformas. El mismo silencio de siempre, el mismo silencio que practican con maestría desde 1945, cuando la primera denuncia se archivó y nadie pronunció una sola palabra en voz alta. La familia González Lara nunca recibió una indemnización formal. El director de la congregación fue a ver a Juan José Vaca años después, en Nueva York. Se arrodilló frente a él y le pidió perdón. Vaca tenía 73 años. Le preguntó al director si sabía lo que Maciel hacía cuando convivía con él. El director lo negó. Vaca no le creyó. Nadie le cree, porque es materialmente imposible que el director de una congregación religiosa conviva durante décadas con su fundador y no sepa que tiene 5 identidades documentadas, 3 familias simultáneas y una dependencia a sustancias controladas que data de los años 50. José Barba, el hombre que reunió a las 8 víctimas, el que redactó las cartas al Papa en español y en polaco, el que viajó a Roma y se sentó frente a los cardenales más poderosos del Vaticano para contarles lo que Maciel les hizo cuando eran niños, murió en 2022 a los 84 años. Murió esperando una disculpa formal que la congregación le entregó demasiado tarde y que el Vaticano nunca le dio. Arturo Jurado, el niño de 9 años de Salvatierra, al que Maciel le arrancó a su madre usando la amenaza de la maldición divina, cargó su historia en silencio durante medio siglo completo. Juan José Vaca sigue vivo. Tiene 87 años. Vive en Nueva York. Da clases de psicología en el Mercy College de Manhattan. Lleva 77 años con lo que Maciel le hizo la primera noche que durmió en la Quinta Pacelli. 77 años. Y la quinta sigue ahí, en Tlalpan, rodeada de casas donde viven familias que no saben lo que ocurrió detrás de esos muros durante décadas. Los vitrales emplomados siguen en su lugar, aunque nadie los limpie. El lago artificial se secó hace décadas. El puente veneciano se pudrió lentamente. Pero la enfermería sigue en pie y detrás del armario metálico del segundo piso, la puerta de acero ya no tiene cerradura. Piensa en 1947. Un niño de 10 años llega de noche a una quinta lujosa en el sur de la Ciudad de México. Su madre lo abraza, lo deja con un santo. 77 años después, ese niño es un anciano que todavía no puede dormir con la luz apagada. Ahora piensa en otra cosa. El Vaticano tiene archivos en cada diócesis del mundo. Hay puertas cerradas en cada país donde existe una iglesia. ¿Cuántos sobres con lacre rojo hay en esos archivos? ¿Cuántos informes que dicen exactamente lo mismo que el de 1958? ¿Y cuántos niños más pagaron con su infancia el precio de ese silencio institucional? Maciel no fue una excepción histórica. Fue un producto, el más exitoso, el más protegido, el más rentable que ese sistema produjo en el siglo XX. Pero no fue el único. Y el sistema que lo fabricó y lo protegió durante 49 años sigue funcionando. Al salir de la quinta,
Mirando los restos del lago donde alguna vez hubo niños que remaban creyendo que estaban en el lugar más seguro del mundo, se marcan 3 palabras al teléfono. Revisen los cumbres.